y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta mañanita de la 16ª semana del tiempo ordinario, en la que el salmista nos invita a dirigirnos al Señor mostrándonos agradecidos. Dice el salmo de hoy: te damos gracias de todo corazón. Por aquello de que luego se nos olvida darle las gracias y nomás extendemos la mano para pedir y nada de dar. Entonces, pues ahí está la cuestión. Este salmo, para que lo tengamos presente. Esta semana celebramos otras fiestecitas. Mire, ayer estábamos nada menos recordando a Santiago Apóstol. Este Santiago, porque recuerde usted que había dos, es el hermano de San Juan, que eran hijos de Zebedeo, y es celebrado grandemente en Santiago de Compostela, en España, donde presumiblemente descansan sus restos. Este Santiago, que era Santiago el Mayor, algo les iba a decir de Santiago el Mayor, pero ya se me olvidó, pero no, ya me acordé. Este Santiago el Mayor es el primer apóstol mártir, fue el primero de los apóstoles que murió martirizado a manos de Herodes. Y hoy estamos recordando a santos Joaquín y Ana, que según la tradición nos dicen que fueron los padres de la Santísima Virgen María y por consiguiente fueron los abuelitos de Jesús. Y hoy estamos en estos días son del adulto mayor, algo del adulto mayor, ¿no? Sí, el Día Mundial del Adulto Mayor. Hoy es el Día del Abuelo. Hoy es el Día del Abuelo. Hoy es el Día del Abuelo, pues ahí está, San Joaquín y Santa Ana. Okay, Gracias, Luis. Gracias, Luis. ¿No? Gracias, Luis. Miren nomás, ahí está Luis bien pendiente. Feliz día Los a los saludamos abuelitos. también a Luis, que nos soporta aquí. Sí, por si a uno se le olvida y el otro se duerme. Entonces... Y la otra perdida, así que alguien tiene. ¿Se fijan quién pone el orden aquí? Muy bien. Vamos a pasar el día de hoy a nuestro ejercicio de lectura orante. Hoy toca lectura orante, no sin antes hacer la oración inicial, siempre necesaria para que el Espíritu Santo nos ilumine. Katy, por favor. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer nuestra oración de esta mañana. Ven, Espíritu Santo, tú que lavas a las almas de sus manchas y curas sus llagas. Ven, fuerza del débil, apoyo del que cae. Ven, doctor de los humildes y vencedor de los orgullosos. Haz a mi alma sencilla, dócil y fiel. Compadécete de mi debilidad con tanta bondad, que mi pequeñez encuentre gracia ante tu grandeza infinita, y mi impotencia la encuentre en la multitud de tu misericordia. Amén. Amén. Bueno, ahí está. Vamos a pedir ahora sí que nos ayude y que nos ilumine, que nos abra nuestra mente y nuestro corazón para recibir el mensaje de esta lectura de este mes que nos corresponde. Así que damos pie en forma, ahora sí, decente a nuestra lectura Bien, el primer paso de nuestro ejercicio de hoy es ¿qué dice el texto? Y para enterarnos de qué dice, vamos a leer el pasaje bíblico que está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 13, que es el Evangelio que vamos a escuchar en misa el día de mañana. Y dice lo siguiente: un día Jesús estaba orando, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle.
Pero él le responde desde adentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida un pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Hasta aquí el texto que escucharemos el día de mañana. Bueno, pues iniciemos con un pequeño análisis del texto para comprender mejor su contenido. Vamos a situarnos en lo que podría ser la cuarta parte del Evangelio de San Lucas, que es el camino hacia la Pascua, el viaje del Mesías a Jerusalén. Esta parte inicia a finales del capítulo 9, en donde Jesús es rechazado por los samaritanos. Luego pone Jesús los requisitos de aquellos que quieran seguirle, y viene el capítulo 10, después que dice Jesús envía a los 72 discípulos, quienes regresan llenos de alegría, se fueron a misionar, ¿no? Y aparece entonces el maestro de la ley para preguntar sobre el prójimo. Después llega a Betania con Marta, María y Lázaro, y así llegamos pues al capítulo 11 que hoy viene y nos ocupa, como dicen por ahí. Jesús va de camino a Jerusalén, y lo primero que aparece en el texto es una actividad que nos puede pasar como que desapercibida, pero que en cada pasaje evangélico aparece implícita o explícitamente. Jesús oraba. La oración fue parte de su vida, y fue a través de esta que, como hombre, recibía el Espíritu Santo que le iba guiando en el hacer y en el decir y en el ser. Imagínense cómo sería su manera de orar, que cuando terminó, uno de sus discípulos le dice que le enseña a orar como él oraba. Pues debió hacer algo así como que se antojaba nomás de él, y se antojaba replicar. Curioso, ahí Jesús responde de inmediato y responde directamente, entra de lleno a la oración. En otras ocasiones lo vemos que está respondiendo con una parábola o con un ejemplito, y en este caso ya después vendrá la parábola, pero primero entra en la oración. Responde directo, y ahí nos va diciendo cómo, de qué lado más cala iguana, como dicen por ahí. Él tiene mucho interés en nuestra oración. Y entonces la respuesta de él es el Padre Nuestro. La oración más sencilla y más completa que hay. ¿Será que Jesús la improvisó en ese momento? ¿O será que era la oración que él hacía con tanta frecuencia? Porque él pasaba horas en oración, cierto, pero sabemos que la oración no necesariamente se hace únicamente con palabras. Aunque el Evangelio de San Lucas no dice Padre Nuestro como de San Mateo, el resto de los verbos los expresa en plural, siempre en plural, siempre está danos, nuestras, nosotros, perdonamos, nos ofenden, no nos dejes, todo eso así está en plural. Y llama pues particularmente la atención que la frase sea santificado sea tu nombre. Esa frase nos remite a Ezequías 36:23, que dice de ahí, y los subsiguientes dicen: yo santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones y profanado por ustedes. Aquí les habla Dios a través del profeta a los israelitas, ¿no? Y las naciones sabrán que yo soy el Señor, oráculo del Señor, cuando manifieste mi santidad a la vista de ellas, por medio de ustedes. Con lo cual nos indica que quienes vamos a dar a conocer la santidad del Señor somos nosotros, nadie más. El venga a nosotros tu reino,
nos remite a los Salmos 67, 5, al Salmo 96, al 99, al 7, al 99, en donde se canta con total esperanza la confianza de que el reino de Dios, el reino de los cielos, se establecerá en la tierra. Yo creo que es el 67 que dice, vuelve tu rostro sobre nosotros. Híjole, para que Jesús le pone una salsa de oración divina, verdaderamente divina. Esto nos deja ver pues que Jesús tomaba fragmentos de las escrituras, de las sagradas escrituras que tenían en su tiempo, que era el Antiguo Testamento, lo que implica, que la conocía. Jesús conocía la escritura y la usaba para hacer su oración. Se basaba en las sagradas escrituras para hacer la oración. Reitero esto. Después de la oración viene la catequesis sobre la importancia de orar, de ser perseverante en ello. Entonces, Jesús nos platicó aquí la oración. Cuando ustedes oren, digan así, sale. Y luego dice, y nos enseña cómo ser perseverante y por qué es tan importante. Abre con la parábola del amigo inoportuno. Sobre esto conviene saber lo que implicaba ser anfitrión entre el pueblo de Israel. Hoy si nos llega una visita inesperada, pues decimos, pásele, compadre, échele más agua a los frijoles, comadre. Y ya, donde caben 2 comen 3, ¿verdad? Hasta cuatro. Bueno, cosas por el estilo. Y tenemos mucho más facilidad, ellos no la tenían en ese entonces. Para ellos era inaceptable no tener algo de darle de comer a quien llegaba. De nuevo, hoy abrimos una lata, nos vamos a la esquina, allá a nuestras tiendas de nuestros patrocinadores, para no meter goles, pero allá no era tan fácil. El simple hecho de pasar a saludar a alguien implicaba para el anfitrión invitarlo a comer y hasta invitarlo a pasar la noche en su casa, y para el huésped contar con suficiente tiempo y atención para aceptar el ofrecimiento. Nada de que tengo prisa, nomás es rapidito. Sí, nomás llego aquí en visita de doctor. No, ya no había visitas de doctor. Entonces es interesante ponernos pues un ratito ahí, meternos a la película y a la escena de cómo estaba el contexto y qué se acostumbraba, porque si no entendemos esto, entonces es fácil preguntar, ¿a quién de nosotros se le ocurre ir a llamar a alguien a las 12 de la noche, amigo o no amigo, o vecino o no vecino, a que nos preste comida? No. ¿O quién sería tan pertinaz, tan imprudente, desvergonzado, que llamaría constantemente hasta lograr su cometido? Ahorita agarras y le hablas a la policía, ¿no? Oigan, vengan y recojan que está aquí dando lata. Entendamos pues que a este amigo que estamos viendo aquí en el Evangelio lo motivó a atender a su huésped, que toda esa costumbre que se tenía, esa cultura, si no, entonces iba a provocarse un escándalo social y el que dirán era sabroso. Iba a ser conocido por todos como una persona nada hospitalaria, y era una norma muy fuerte, porque además, como ellos también viajaban, al llegar a otro lado, pues ya se corría la voz rapidito, porque había WhatsApps, no había lo demás, pero los WhatsApp, mire, rapidito llegaba el chisme. Y entonces era una norma de hospitalidad muy fuerte la de los... Oye, era una vergüenza, no solamente para él, sino para toda la casa, ¿no? Para toda la familia. Y después, el texto cierra con 3 verbos que implican movimiento: pedir, buscar y tocar o llamar a la puerta. ¡Híjole! Y otros 3 que vienen siendo consecuencias de los primeros: recibir, encontrar y que le abran a uno, que le respondan el llamado. Entonces fíjese, de alguna manera, la primera parábola fue pedir 3 panes. Aquí habla de 3 verbos: pedir, buscar, tocar. Y 3 consecuencias: recibir, encontrar y que te abran la puerta. Ahí va hablándonos de 3 cosas, ¿verdad? Pero bueno, ya Jorge ya al ratito empezará a decir. Pedir se define como expresar a alguien la necesidad o el deseo de algo para que lo satisfaga. También puede significar reclamar o requerir algo. Y la verdad, entre usted y yo, querido oyente, ¿quién en esta vida no pide?
Solo el que no necesita, y hasta el momento pues yo no conozco a alguien así. Que no necesite nada. Al menos hemos de pedir trabajo para no necesitar pedir de comer. Es algo tan cotidiano pedir, sin embargo, para ejercerlo hay que mover por lo menos nuestra boca, escribir una nota, estirar la mano, un mensajito, algo, una mirada, este verbo, lo que sea. Este verbo aparece pues implícitamente ahí en el Padre Nuestro. Pedimos pan, pedimos perdón, pedimos protección. Está el verbo recibir. Híjole, tenía como que subrayadito esto último que dije, pero no voy a volver a subrayar. El verbo recibir significa aceptar algo que se da o se entrega. Es un verbo muy utilizado porque a quien no le gusta recibir. Aunque el Padre Nuestro no lo deja entrever, es muy cierto que hemos recibido a la creación entera para que podamos comer, alimentarnos, protegernos, vestirnos. Solo hay que buscar la forma de hacernos de la comida y de los bienes. Otro verbo es buscar. Se refiere a la acción para hacer diligencias, para encontrar o conseguir algo, como un objeto perdido, por ejemplo. También puede implicar el rastreo de una persona, de una cosa. Es el amigo que va a buscar al otro para pedirle pan, está buscando. Encontrar, como verbos sabrosos. Se refiere a dar con alguien o algo que se busca. Dar con alguien o algo sin buscarlo también. Encontrar es como encontrar el pan que pedimos y al mismo tiempo encontrar al Padre que nos lo da, que sale a nuestro encuentro y luego nos da, y luego nos responde y todo, pero sale a nuestro encuentro inmediato. Tocar o llamar la puerta. Se utiliza así como puede referirse a golpear, hacer sonar el timbre, como decíamos, para hacer que alguien abra la puerta, que atienda nuestra necesidad, la razón por la que buscamos ahí. Y en este caso la oración en sí, ese Padre Nuestro, ese es un estar llamando constantemente al Padre lo que necesitamos para vivir, que es básicamente 3 cosas: pan, perdón y protección. Las 3 P's. Y déjeme subrayarlo también. Abrir tiene varias aceptaciones o acepciones. La que más aplica es descubrir o hacer patente lo que está cerrado, lo que está oculto. En este caso, con esta oración y esta catequesis, Jesús nos abre los ojos y el corazón, como lo hizo con sus discípulos, para poder vivir en armonía y dar a conocer la santidad del Padre. El ejemplo del amigo inoportuno muestra que la perseverancia en la oración no es una insistencia necia, es una expresión de confianza total. En el mundo judío, la imagen del padre era así como del proveedor amoroso, no un que otro papá que conozco por ahí. No, este era amoroso. En una cultura marcada por el miedo a dioses lejanos, Jesús propone intimidad, cercanía, ternura. Hijo, 3 cosas también que son una cosa divina. El ejemplo cotidiano de los padres de la tierra y que debemos y sabemos dar cosas buenas a los hijos cuando nos lo piden. Ahí resalta la bondad de Dios para dar a quienes se lo piden lo mejor de sí, lo que verdaderamente necesitan, el Espíritu Santo. Porque yo a veces le pido un billetito de lotería ganador y Dios lo que quiere es que yo reciba lo mejor, el Espíritu Santo. Pero hasta ahí se lo dejo porque Jorge trae más por ahí. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes en un momento más. Bienvenidos los nuevos que acaban de sintonizarnos a esta emisión de Palabra y Vida, en donde estamos haciendo el ejercicio de lectura orante y en la cual en la primera parte estuvimos analizando qué es lo que dice el texto. Ahora vamos al segundo paso, la meditación. ¿Qué me dice o qué nos puede decir este texto el día de hoy? Bueno, el primer punto de meditación es sobre la oración del Padre Nuestro. Muchas reflexiones se han hecho sobre esta oración, pero lo que me llamó la atención fue lo que comentaste al principio, cuando empezaste, que decías,
¿cómo sería su manera de orar? En este caso de Jesús, que cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, oye, enséñanos a orar, ¿no? O sea, esto que estás haciendo, enséñame, yo quiero, ¿no? Y esto me lleva a preguntarme si cuando yo rezo el Padre Nuestro en público, donde usted quiera, en un rosario, en una misa, donde lo rece, lo hago de tal manera que también alguien que me escuche le den ganas de rezar el Padre Nuestro, o de rezar la oración, o de entrar en oración con el Señor. Y pues está medio difícil eso, ¿verdad? Porque yo creo que yo dejo mucho que desear ahí. Sí, y no nada más yo, luego también, bueno, ya estoy aquí de chismoso, pero yo dejo. Ya nos exhibiste. Yo sí, no, mis respetos para ustedes. Pero es que sí me ha tocado, ¿no? Y ¿saben dónde me ha tocado más? Y a lo mejor yo me sumo también en eso, en los velorios, ¿no? Cuando rezas el rosario, te avientas el Padre Nuestro como si fueran gorditas, pero bueno. Y aparte por ser la mejor oración, sí, y por ser el ejemplo de oración, nos la hemos aprendido de memoria y muchas veces la recitamos como periquitos. Y fíjense ustedes, el discípulo no se atrevió a interrumpir la oración del Señor, sino que se esperó hasta que terminó. Y esto ya me dice algo que debo mejorar, que puedo hacer mejor, ¿no? Incluso me he fijado que en la misa, por ejemplo, muchas personas levantan las manos o juntan las manos en señal de oración durante el Padre Nuestro y las bajan al terminar cuando decimos líbranos del mal, sin darnos cuenta de que la oración, en ese espacio de la misa, la oración empieza con el prefacio y termina hasta la oración que viene después del Padre Nuestro, ¿sí? Que es la segunda parte. En el medio está la plegaria eucarística, que plegaria precisamente quiere decir oración, y luego el rito de comunión. Yo me pregunto, ¿por qué tomo postura de oración solo durante el Padre Nuestro? Todo lo demás de la oración, ¿qué representa para mí? Y eso me sugiere que ando medio perdido en la cuestión de lo que es la oración, ¿no? Y vuelvo a mi pregunta. Si alguien me ve participando en misa, se da cuenta de que cuando el sacerdote está orando, yo estoy orando junto con él. Y si es así, lo hago de tal manera que la gente que me vea diga, estamos en oración, yo también quiero sumarme a esa oración. Bueno, y ahí queda la respuesta para cada quien, porque cada quien participamos de la misa de diferente manera. Vamos al segundo punto. El segundo punto es la catequesis de Jesús sobre la oración. Y esta catequesis me dice que orar es muy importante. Y ya el Señor me dijo cómo hay que hacerlo. Y me invita a pedirle, además de mis necesidades de pan, de perdón y de protección, lo mejor que Él tiene, que ya lo mencionó Luis, el Espíritu Santo. Y esto me lleva a revisar mi oración. Antes de la misa, usted y yo escuchamos que suelen leerse las intenciones, ¿verdad? La intención es el propósito o finalidad con que se procede para alcanzar una meta. Pero a mí, no sé a usted, pero a mí no me ha tocado escuchar que alguien incluya, porque el Señor nos manda el Espíritu Santo para lo que tú quieras y mandes. Pero no estamos acostumbrados a pedir el Espíritu Santo. Pedimos muchas cosas, pero el Espíritu Santo no aparece, al menos en las papeletas de la misa. Y yo pienso que el Espíritu Santo le ha de pasar lo mismo así como a las mamás, ¿no? A las mamás, el festejo, la atención, el cariño, el amor, la desbordación, etcétera, etcétera, el 10 de mayo. Los otros días como quiera pasan, pero el 10 de mayo ahí está. Y a mí se me hace que el Espíritu Santo le pasa igual.
En Pentecostés, no hombre, es un fiestón, no. Pero nomás en Pentecostés. Ya pasó Pentecostés, pues ya. ¿Va? Sí, Entonces, ojo con esto. A mí me emocionó ver la selfie, ¿no? Que toma Luis, esas selfies que toma Luis en la escena. El discípulo ve orar a su maestro y lo ve orar de tal manera que cae en la cuenta de que él no sabe orar así. Por eso se queda impresionado y pide uno de los verbos que nos marcaba Luis: enséñanos a orar. Comentaste también, Luis, que Jesús no se sacó de la manga el Padre Nuestro, no lo improvisó en ese momento, sino que usó la Escritura para hacer su oración. Y yo me pregunto, ¿cómo anda mi oración en términos de relación con la Escritura? Pero si ni siquiera abro la Biblia, pues ¿cómo voy a tomar pasajes de la Escritura para hacer mi oración? Entonces, otra cosa que el texto me dice el día de hoy, a ver, Joaquito, revisa por favor ahí cómo está tu manera de orar. ¿Cuántas de tus oraciones hacen referencia? No que tengan frases sacadas de la Biblia y las insertes ahí con calzador como si fueran los zapatos de la Cenicienta en los pies de la hermanastra, sino cuántas frases hacen referencia a las Sagradas Escrituras. Si Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, el Padre, ese Padre al que le rezamos, ya nos había empezado a enseñar la manera de orar a través de los salmos. Y Jesús lo rectifica, lo respalda. Luis nos dice que ese vénganos tu reino hace referencia a varios salmos. Por lo tanto, esto es un llamado para que revise yo y mejore mi forma de orar y que no deje de hacerlo todos los días, ¿sí? Que me convierta en un orante inoportuno. Amigo también, pero orante inoportuno. Y también me dice que haga pausa para orar con el Padre Nuestro, no como si estuviera yo rezando una adivinanza o una poesía aprendida de memoria o una fórmula mágica, sino con plena conciencia de lo que cada una de las frases significa. El tercer punto de meditación va sobre los verbos que compartiste, Luis, y que me llevan a revisar si soy de los que nomás estiran la mano, ¿verdad? Lo cual ya implica un movimiento, aunque sea pequeñito, o soy de los dinámicos que están en constante movimiento. ¿Será por eso que el Señor nos puso un corazón que no duerme o unos pulmones que no dejan de respirar? Tanto damos por sentado que el corazón no duerme y los pulmones no dejan de respirar, que no nos tomamos la molestia de reflexionar sobre ello. ¿Por qué tenemos ese corazón que no duerme? Y no duerme hasta que uno entrega el equipo. Así es nuestro corazón. Empieza a latir desde la concepción, desde la formación, después de la concepción, hasta que entrega uno los tenis, o cuelga uno los tenis, ¿verdad? Y así es el Señor. El Señor está constante movimiento, atendiendo a todos y cada uno de sus hijos, con una pequeña diferencia, ¿verdad? Que Él no tiene tenis que colgar, ni equipo que entregar. Y lo que pasa es que, la verdad, algunos de sus hijos, en lugar de pedir pescado, piden víbora. Y en lugar de pedir huevo, piden alacranes. Y luego nos quejamos porque no nos lo dan. Pues ¿cómo te va a dar alacranes aunque se los pidas? Que también tenemos que saber qué pedir. En resumen, ya sabiendo orar, es necesario ser perseverante, constantemente pidiendo, buscando y llamando, con iniciativa, con coraje, con seguridad, con amor. Porque si quieres recibir, si quieres encontrar, si quieres que te abran, tienes que estar en constante movimiento. A nadie le llegan las cosas arrecholado en un sillón. Y he aquí lo que debo pedir en primerísimo lugar, con perseverancia, constancia y calicatencia: el Espíritu de Dios.
Y habrá quien me diga, qué caray, oye, pues es que no era eso lo que tenía yo en mente. Pues ponte las pilas. Por eso el día de hoy Dios mismo nos revela cuál es la mejor parte, qué es lo mejor que podemos pedir, lo mejor que podemos buscar y al mejor que podemos llamar. Teniéndolo a Él, teniendo su espíritu, lo demás es lo de menos. Quiero terminar con un diálogo entre dos personajes de una novela de un escritor ruso, Alexander Solzhenitsyn. La novela se llama Un día en la vida de Iván Denisovich y los personajes son Iván y Aljoska. Y un día que Aljoska estaba rezando, están en un campo de concentración, Iván le dice, ¿quieres saber por qué no rezo? Porque, Aljoska, las oraciones, como las peticiones escritas, no llegan a su destino o son rechazadas. Y Aljoska le dice, uno debe tener la confianza inquebrantable en su propia oración. Si tiene una fe semejante, dígale a esa montaña que se mueva, se moverá. Deja de contar cuentos, Aljoska. Ustedes rezaron todos juntos en el Cáucaso y movieron por lo menos una montaña. Ay, pero no rezamos por eso, Denisovich. El Señor nos enseñó que de todas las cosas terrenas y perecederas debemos rezar solo por el pan de cada día. De hecho, rezamos así: danos hoy nuestro pan de cada día. ¿La ración quieres decir?, le preguntó Iván. Iván Denisovich, no debemos rezar para que nos manden un paquete postal o nos den un tazón de caldo extra. Lo más apreciado por los hombres es vil a los ojos de Dios. Debemos rezar por el Espíritu para que el Señor nos quite del corazón la espuma de la maldad. Así que, como corolario final, recemos todos con perseverancia para que el Señor también a nosotros nos quite del corazón la espuma de la maldad. Hasta aquí la reflexión. Vamos a pasarle la estafeta a Luis para que nos guíe en el tercer paso. ¿Qué le respondo yo al Señor? Pues aquí, mi querido oyente, si puede usted ahí en casa cerrar unos momentos los ojos, si no lo puede hacer, cuando menos poner toda la atención a lo que estamos compartiendo aquí el día de hoy y abriendo el corazón, poder darnos cuenta de que el Señor está aquí, misteriosamente, no nada más aquí en Radio Guadalupana, aquí en ese lugar donde usted se encuentra, en ese espacio y en este momento, porque Dios todo lo puede y está en todos lados al mismo tiempo. Esa es su omnipresencia, y la omnipotencia es que todo lo puede, y su omnisciencia es que todo lo sabe. Entonces Él sabe y conoce su corazón y el mío, y Él está ahí presente en su corazón y en el mío, en donde estemos en este momento. Y nos dirigimos ahora a ti, Señor, dándote gracias primero por esta enseñanza del Evangelio, por este regresar a esas partes básicas de nuestra fe y ese platicar cotidiano que tienes con nosotros en tu Escritura. Te damos gracias porque siempre piensas en nosotros y estás con nosotros y estás aquí. Entonces mi corazón, mi alma entera te toman con seriedad. Y así como ese hombre quería recibir a su amigo y pidió a otro para que le ayudara para recibirlo, así, Señor, no sabemos a dónde voltear, y volteamos al ángel de la guarda, y volteamos a ver a María Santísima, y a ver a quién más, porque estás tú aquí presente en nuestro corazón, y te estoy recibiendo. Y quiero, Señor, te pido que mi corazón vaya limpiándose para que entre tu presencia, que se vaya yendo esa espuma de maldad. Pero ayúdame tú para echarla afuera, para que llegues tú y pueda recibirte como lo que eres, como un rey, como mi Señor, y entonces dialogar contigo. Hoy nos hablas de necesidades básicas de la vida del hombre y cómo pedirlas y cómo saber recibirlas, porque a veces soy tan orgulloso
que no voy y pido nada a nadie, o no le pido a fulano, no más por orgullo. Aleja de mí esas cosas. Esas necesidades básicas, pues, son pan, es cierto, pero también está el perdón, porque no puedo vivir con este mugrero que llevo cargando por años y echándole más y más y que no más apesta. Esta carga es pesada para seguir una vida tan preciosa. No la quiero así, la quiero con tu presencia en mí. Dame el pan de cada día, sí. Pero dame también el perdón. Tu perdón hacia mí y mi capacidad de perdonar a otros. Y mi capacidad de pedir perdón, porque también eso ayuda a sanar el alma. Por último, Señor, te pido protección, porque así en esta reflexión lo fuimos llevando. Porque si no me proteges tú con tus divinas manos, entonces ¿quién y en manos de quién quedo? ¿De mí mismo? ¿O de mis enemigos? No permitas eso, Señor. Aquí este pobre mendigo de tu amor y de tu misericordia, arrodillado el corazón te lo pide. Pan, perdón, protección. En esas necesidades básicas, pues, que ahora quisiera, pues ya confianzudo, porque me has dicho que el que pide recibe y el que busca encuentra y el que llama y toca la puerta se le abre. Pido que me abras las puertas del cielo y que me permitas, así dentro del corazón, tener una relación y un momento de intimidad contigo, de cercanía a ti y saberte cerca de mí. Y entonces dejarme llenar de tu ternura. Lléname de esas ternuras que solo tú das, en tu bondad infinita. Ayúdame pues a quitar toda esta espuma que al llegar tu presencia empieza a flotar, y ayúdame a echarla afuera, como se echa afuera la escoria al limpiar la plata. Mucho te he pedido hoy. Te ofrezco todo mi ser. No tengo más que dar en mi pobre corazón. Tú lo sabes. Y me atrevo pues a cerrar esta plegaria, Señor, con 3 cosas. 3 panes más. 1, lléname de tu Espíritu Santo. 2, enséñame a orar como tú, Señor Jesús. Con esa concentración, con ese enfoque, con ese ánimo, con esa enjundia y con esa profundidad de amor, con esa capacidad de contemplación. Enséñame a orar como tú. Y por último, que sea tu palabra mi guía en la oración, que sea tu palabra mi guía en toda mi vida, que sea, así como dice tu salmo, luz para mis pasos y lámpara en mi camino. Así, Señor, conociendo tu palabra, en base a ella platicar contigo. Lléname de tu Espíritu Santo, enséñame a orar como tú y permíteme que pueda y aprenda a orar en base a tu Escritura. Hoy, de alguna manera, practico ese Padre Nuestro que me has enseñado y este Evangelio que me has enseñado a pedir, a buscar, a llamar la puerta, a buscar el encuentro contigo. Gracias porque me has permitido aplicarlo y practicarlo muy pronto, así cuando está fresco todavía de corazón. Y gracias por este encuentro maravilloso que llena de paz todo mi ser. Bendito sea, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues seguimos en este ejercicio que nos deja ahora sí que mucho que decir. Ya leímos el texto, ya lo meditamos, ya entramos en esta oración. Ahora sigue el 4º paso, ¿sí? Que va a ser la contemplación, la contemplatio. Y nos tiene que llevar a qué sentimientos me genera este texto. Esto que leímos, esto que nos contextualizaron, que meditamos, que ya llegamos a esta oración.
les invito a que nos sumerjamos un momento en esta selfie que Luis bellamente nos llevó para contemplar cómo el discípulo ve a su maestro orando. Imaginémonos que estamos nosotros ahí y revisemos qué sentimiento nos genera esta escena. Imaginémonos que estamos ahí, que somos nosotros los que estamos viendo, ahora sí que pongámonos la camiseta de discípulos que estamos viendo a Jesús. Y veamos que es como cuando se arrebola una de esas piezas musicales que les gusta mucho, o una comida exquisita, o una obra de caridad con buen resultado. ¿Cómo nos sentimos? Se nos ensancha el corazón y casi se eleva uno por los aires, sintiendo algo bellamente en el corazón que nos ayuda y nos inspira a seguir adelante. Luego escuchemos cómo Jesús instruye a sus discípulos. Y aquí algo que siempre me ha llamado la atención. ¿Cuál sería la velocidad con la que Jesús recitó el Padre Nuestro? ¿Con qué tranquilidad, con qué devoción, con qué confianza lo hizo? Imaginémonos cómo sería esa escena. No creo que lo haya rezado como nos lo aventamos nosotros en los rosarios, en los funerales o en la misma misa. Nada más como periquitos, decía Jorge ahorita. Ya vimos lo que nos genera y tenemos que seguir con esta acción, todo lo que pedimos, todos estos verbos que ya escuchamos, ahora todo nos tiene que llevar pues a actuar, ¿sí? A hacer ya vida lo que escuchamos, lo que sentimos, no nada más quedarnos con lo bonito, ay, sentí bonito, sí, cierto, qué bonita imagen. No, ahora, ¿a qué me comprometo? ¿A qué me compromete este texto? Algo real. Sí, nos vimos muy bonitos, sentimos todo muy bonito, pero ¿a qué me comprometo? Y pues llegó la hora de las preguntitas, ya tenía rato que no les hacía, ahora traigo como 50, anótenle, no se crean, anoten, veamos, para en realidad llegar a algo concreto. Recordemos que si la lectura y la reflexión de un texto bíblico no me genera preguntas, y por lo consiguiente un compromiso, quiere decir que como que algo nos anda fallando, como que el ejercicio no valió, como que vamos, hagan de cuenta, como que van al gimnasio pero nada más entran y no hacen nada, no se va a notar. Entonces, todo nos tiene que llevar a un compromiso. Y empiezan las preguntas. Van a ser poquitas. La primera, ¿qué cambio de actitud y piedad realizaré a partir de hoy durante la misa? Creo que ahí es donde más podemos empezar. Primer punto mañana, que escuchemos qué actitudes voy a tener diferentes. La segunda, ¿qué cambiaré en mi forma de hacer oración? Creo que está muy claro el adentrarnos, el pedir al Espíritu Santo que nos ayude a saber qué pedir, cómo pedir y qué pedir a través de nuestra oración. ¿Y para qué pedir? ¿Y para qué pedir? Claro, ¿sí? O sea, muchas veces pedimos el billetito, pero dices tú, ¿y para qué? Si así no me aguantan, ahora millonario menos, ¿verdad? Imagínense. Entonces, no, hay que saber qué pedir. Y eso no. Fíjate que sí, es muy importante tener claro para qué pide uno las cosas, porque a veces el fondo de lo que uno pide es puro egoísmo. O sea, volvemos, ok, voy a ser millonario, ok, y luego voy a ayudar en realidad, o me voy de vacaciones y voy a perder. O sea, todo esto conlleva a saber qué pedir y cómo pedirlo. Y esto no más que el Espíritu Santo nos va a iluminar, nos va a guiar y nos va a decir por dónde. ¿Sí? La otra pregunta. ¿Cómo ando en la frecuencia y perseverancia en la oración? Si nada más soy de la misa y entre semana pues no, ni me acerco ni a la Biblia y la Biblia está ahí toda polviada. No, pues hay una limpiadita, hay una leidita. Nos vendría muy bien para saber
cómo pedir y qué pedir en nuestra oración. Porque a veces rezamos el Padre Nuestro como en automático, diciendo, es que el Señor ya sabe todo lo que necesito. Pues creo que nos hace falta profundizar más en esa relación, en esa oración que debemos de tener con el Señor. Aunque yo sepa que mi hijo tiene hambre, a veces me gusta que me diga qué quiere comer. Yo sé que tiene que comer, porque es mi hijo, y come mucho, por cierto. Pero de repente le pregunto, oye, ¿qué te gustaría comer? O te doy la sopa de toda la semana, o quieres algo diferente. Eso es a la relación que tenemos que tener con nuestro Padre. Aunque Él ya sabe lo que necesitamos, Él quiere escuchar de nuestra parte qué necesitamos. Y la última, ¿qué tan inquebrantable es mi confianza en mi oración? En realidad confío que es escuchada. En realidad siento que sí, el Señor me... O a veces eso pasa mucho de que pides cosas que no son necesarias y como no se te cumplen, ¿qué pasa? Te sientes frustrado y que Dios no te escucha. Y oh cielos, el Señor no me escucha, el Señor no me quiere, y entonces nos alejamos y dejamos de hacer oración. Aquí es donde entra esta importante pregunta, es ¿qué tan inquebrantable es mi confianza en mi oración? Si en realidad sé qué pedir y cómo pedir. Esas son las preguntas para saber a qué nos tenemos que comprometer, o a qué podemos, o en qué queremos comprometernos. Dejen esas fuerzas. Sí, el compromiso no es conmigo, no es con Jorge, no es con Luis, es con Dios. ¿Sí? Con nuestro Padre, que ya nos dijeron que nos tenemos que acercar y verlo como nuestro Padre. Échale. Fíjate qué bonito, me estoy acordando que hace 15 días, precisamente el personaje que nos trajiste fue el amigo inoportuno, ¿no? Y en aquella ocasión hicimos una reflexión alrededor del comportamiento de este personaje, lo conocimos, y nos cayó como anillo al dedo porque ahora ya teníamos más claro de qué estábamos hablando y de quién y de cómo, ¿no? Ajá. Entonces, cómo de repente el leer un pasaje de la Biblia desde un punto de vista y luego complementarlo, por ejemplo, como el día de hoy con el Padre Nuestro y con los verbos que ya Luis nos comentaba, pues va enriqueciendo, ¿no? la forma como vamos viendo las cosas. Y eso, mis queridos hermanos, pues solo se logra dedicándole un tiempo a la lectura, a la meditación, a la oración con la Sagrada Escritura. Pero bueno, ¿algún otro comentario, Luis? Fíjate que ahorita que en dos o tres menciones que hicieron ustedes que rezamos Padre Nuestro como periquito. Y recordé que me ha sucedido lo que tú comentas, ¿no? Que a veces estamos en funerales, cosas así, y estamos rezando el rosario realmente hasta encarrerados, ¿no? En automático. Me acordé del documento que escribió el Papa Juan Pablo II, el rosario. No recuerdo si es encíclica o qué tipo de documento, pero es un documento que escribe él. Y dice en el numeral 12, dice que Pablo VI subrayó anteriormente, esto lo escribí Juan Pablo, y dice, Pablo VI lo subrayó: sin contemplación el rosario es un cuerpo sin alma y su rezo corre el peligro de convertirse en mecánica repetición de fórmulas y de contradecir la advertencia de Jesús que nos dice: cuando oren, no sean charlatanes como los paganos que creen ser escuchados en virtud de su locuacidad. Por su naturaleza, el rezo del rosario exige un ritmo tranquilo, un reflexivo remanso que favorezca en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, que sean vistos a través del corazón de aquella mujer que estuvo más cerca del Señor, María Santísima, ¿no? Entonces, fíjate la recomendación que hace Juan Pablo, pues, Pablo VI, que dice, no se metan en repetición de fórmulas mecánicamente, como periquitos. Y Juan Pablo nos invita a vivir el rezo del rosario en un tranquilo ritmo, en un reflexivo remanso que nos lleve a la meditación, a la contemplación. Ya más de a lo mejor sería uno de los documentos que podemos incluir en alguna de las siguientes temporadas. Pero bueno, eso es que sí es cierto, nos vamos por la parte de un rezo mecánico y debemos quitar eso porque no debe ser sin alma, sino con todo el alma. Consciente. Si llegamos a extremos tan fatales,
que yo conocí una señora que rezaba 3 Padres Nuestros de corridito así, porque era el tiempo que tenían que estar los huevos hirviendo para que salieran huevos tibios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál piedad, cuál padre, cuál nosotros, cuál mango oscuro, ¿no? Era, lo toma como un tiempo de otra cosa que no tiene nada que ver con la intención del Señor de enseñarnos a rezar. Y vaya que a mí me gusta el rezo del rosario. No soy el gran rezador del rosario, pero me gusta y lo disfruto, me encanta. Pero sí le pierdo el sabor en ocasiones por eso. Cuando menos pienso, digo, ya llegué al 10º. En la cuenta me dice que ya terminé el misterio. ¿Qué pasó conmigo? Ya me eché los 10 Aves Marías aquí mecánicamente. Entonces hay que mantener eso. Sí, nos pasa, pasa. No, y luego cuando quieres hacer el intento de ir un poquito más despacio, de voltear a ver que sí, no, y lento, pícale las pestañas. ¿Dónde se acelera? Hagan de cuenta. Es importante rezar. Pero bueno, vámonos, nos tenemos que retirar del aire. Los animamos a ser ángeles de Radio Guadalupana porque necesitamos de su oración y de sus aportaciones para que este espacio siga en el aire. Y si quieres aprender a orar, a mejorar tu oración, si deseas conocer más la Biblia para incorporarla a tu oración, ven e inscríbete en el Instituto Bíblico y lee, aprende, medita, ora. Hay una materia que se llama precisamente así, Biblia y oración. Estamos en inscripciones. Si no puedes salir de tu casa, no importa. Inscríbete en nuestro curso en línea. Entra a nuestra página web www.biblico.mx y llena ahí tu solicitud de inscripción. Te contestaremos y daremos la instrucción para que te puedas inscribir. Y para más información sobre este tema, envía un WhatsApp al 656-167-3077. Nos despedimos con alegría y con la esperanza de que haya sido provechosa la información compartida y la meditación realizada y la oración que correspondió a la meditación, y con el deseo de que la paz y el amor de Dios los acompañe siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy, Katy, Luis y Jorge, en una emisión más de Palabra y Vida.